¿Alguna vez has sentido que tu mente está llena de pensamientos que no puedes controlar? Pensamientos de duda, miedo, culpa o incluso pensamientos que no quieres tener, pero que parecen regresar una y otra vez. ¿Y si te dijera que hay un poder escondido en la palabra de Dios, capaz de limpiar tu mente por completo y renovar tu espíritu de una manera que muy pocos han experimentado? ¿Y si hoy, en este vídeo, descubrieras un secreto divino que ha estado en la Biblia todo este tiempo, esperando a ser revelado a aquellos que realmente lo buscan? Dios nos ha dejado una llave espiritual, un arma poderosa que puede liberarte de la ansiedad, de las preocupaciones y del peso de los pensamientos negativos. La mayoría de las personas nunca llegan a descubrirlo porque viven atrapadas en su propia mente, sin saber que hay un camino hacia la verdadera paz. Pero tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo hasta este vídeo porque Él quiere hablarte. Quiere revelarte cómo su palabra tiene el poder de transformar lo que sientes, lo que piensas y lo que crees sobre ti mismo y sobre la vida. En los próximos minutos exploraremos juntos cómo la Biblia puede limpiar tu mente y renovar tu espíritu a través de enseñanzas profundas, pasajes bíblicos reveladores y ejemplos que cambiarán tu perspectiva. Te guiaré en este viaje de renovación espiritual. Pero, antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente y renueva mi espíritu. Cuando declaras esto, estás tomando un paso de fe y abriendo tu corazón a lo que Dios quiere hacer en ti. Hoy no ignores este momento. Comenta ahora y comprométete con tu transformación. Y, si realmente deseas que más personas descubran este mensaje, dale me gusta a este video. Cada vez que haces esto, estás ayudando a que YouTube lo muestre a alguien que lo necesita desesperadamente. Es una forma de compartir la palabra y ser un canal de bendición. Muchas personas usan estos videos como su único apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca, y tú puedes ser parte de este ministerio simplemente interactuando con el contenido. Así que prepárate, porque lo que descubrirás hoy podría ser el principio de una nueva vida en Cristo. En la penúltima enseñanza de este vídeo, te revelaré una clave escondida en la Biblia que puede ser una bendición poderosa en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que Dios te mostrará hoy puede cambiarlo todo. Ahora, comencemos este estudio y descubramos juntos cómo la palabra de Dios puede limpiar tu mente y renovar tu espíritu. La Biblia nos deja claro que la transformación espiritual comienza en la mente. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo es clave para comprender que nuestra manera de pensar no solo influye en nuestras emociones y decisiones, sino también en nuestra relación con Dios. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra mente se llena de patrones de pensamiento que el mundo nos impone: preocupación, temor, duda, culpa, deseo de reconocimiento y éxito, según los estándares humanos. Pero Dios nos llama a algo diferente. La renovación de la mente no ocurre de un momento a otro, sino que es un proceso, y lo más poderoso de esto es que Dios mismo nos da las herramientas para hacerlo. Cuando permitimos que su palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestro espíritu también se renueva y comenzamos a ver la vida desde la perspectiva del cielo. Sin embargo, hay algo importante que pocos entienden. La renovación de la mente no es solo aprender cosas nuevas sobre Dios. Es un cambio profundo, una reconfiguración total de la manera en que procesamos la realidad. Imagina que pasaste toda tu vida en una habitación oscura,
Estás acostumbrado a esa penumbra, y aunque no puedes ver claramente, te has adaptado. Pero un día, alguien abre una ventana y la luz entra de golpe. En ese momento, tu percepción cambia completamente. La oscuridad en la que antes vivías ya no te parece normal, porque ahora conoces la luz. Así es la renovación de la mente en Cristo. No se trata solo de mejorar un poco nuestra forma de pensar, sino de ser completamente transformados por la verdad de Dios. El enemigo intentará mantenernos en la oscuridad. Sus armas más poderosas son la distracción y la mentira. Si logra que nos conformemos con una vida llena de pensamientos de derrota, confusión y ansiedad, nunca experimentaremos la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es crucial entender que renovar nuestra mente con la palabra de Dios no es una opción, es una necesidad espiritual. Si queremos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, necesitamos una mente limpia y alineada con su verdad. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? En el próximo segmento exploraremos cómo Jesús mismo nos enseñó a apartar los pensamientos que nos esclavizan y a llenarnos de la verdad de Dios. La batalla por la renovación de nuestra mente no es algo nuevo. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de cómo enfrentar los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Fue en ese estado de vulnerabilidad que Satanás se acercó a él con 3 tentaciones estratégicas, pero lo más importante no es solo el tipo de tentaciones, sino cómo Jesús las enfrentó. Cada vez que el enemigo intentó sembrar una idea en la mente de Jesús, él respondió con la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, di, que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Jesús tenía hambre, su cuerpo clamaba por alimento, y Satanás intentó sembrar en su mente una duda sobre su identidad y una solución rápida a su necesidad. Pero Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí está la primera gran lección. El enemigo siempre intentará atacar nuestra mente cuando estamos en nuestras debilidades, ya sea el hambre, el cansancio, el miedo o la preocupación. Pero Jesús nos muestra que no debemos reaccionar con nuestras emociones o pensamientos humanos, sino con la verdad de Dios. La segunda tentación fue aún más sutil. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti. Mateo 4:6. Aquí, Satanás torció la escritura para intentar manipular la mente de Jesús, pero otra vez, Jesús no discutió con él ni le dio espacio en su pensamiento, respondió con la palabra, está escrito. También, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Finalmente, Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le ofreció poder y gloria si se postraba ante él. Pero Jesús, con una convicción inquebrantable, declaró: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¿Qué nos enseña esto? Que la única forma de vencer las mentiras del enemigo es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Jesús no debatió con Satanás, no razonó con él, no trató de justificar sus pensamientos, simplemente declaró la verdad. Aquí está el secreto que muchos desconocen. Cada pensamiento negativo, cada mentira del enemigo, puede ser derrotada con la palabra, pero para eso, primero debemos conocerla y tenerla dentro de nosotros. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la Escritura para combatir los ataques en su mente,
cuanto más necesitamos nosotros hacerlo. En el siguiente segmento veremos cómo la Biblia describe la mente como un campo de batalla espiritual, y cómo podemos entrenarnos para resistir los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña que nuestra mente es el lugar donde se libran las mayores batallas espirituales. Aunque muchas veces pensamos que nuestros problemas son externos, la verdad es que la guerra se pelea primero en nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos revela esta realidad espiritual. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos da 3 verdades esenciales. Nuestra lucha no es física, sino espiritual. Aunque muchas veces pensamos que nuestros problemas son causados por personas o circunstancias, la verdadera batalla se libra en el reino espiritual. En nuestra mente y corazón existen fortalezas mentales que deben ser derribadas. Una fortaleza no es más que un sistema de pensamiento que nos mantiene atrapados. Puede ser una mentira que hemos creído por años, un trauma del pasado o incluso una mentalidad de fracaso que nos impide avanzar en la fe. Podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no estamos indefensos. No tenemos que aceptar cualquier pensamiento que venga a nuestra mente. Con la autoridad de Cristo, podemos rechazar las mentiras y reemplazarlas con la verdad de Dios. Muchas veces, los pensamientos negativos nos parecen normales porque los hemos permitido por demasiado tiempo. Pensamientos como nunca voy a cambiar, Dios no me ama de verdad, no soy lo suficientemente bueno, siempre voy a estar atrapado en este pecado. Pero cada una de estas frases es una mentira del enemigo, y, como vimos en 1900, el ejemplo de Jesús, la única forma de combatir estas mentiras es con la palabra de Dios. Imagina que tu mente es un jardín. Si no cuidas lo que crece en él, pronto estará lleno de malas hierbas. Esas malas hierbas son los pensamientos de temor, culpa, amargura y desesperanza. Pero cuando riegas tu mente con la verdad de Dios, poco a poco ese jardín comienza a florecer con vida, fe y esperanza. Es por eso que debemos entrenarnos en la disciplina de filtrar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 nos da una guía clara de cómo hacerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos da un criterio divino para evaluar nuestros pensamientos. Si algo no es verdadero, puro y digno de alabanza, no debe ocupar espacio en nuestra mente. En el próximo segmento exploraremos cómo podemos practicar esta renovación mental en nuestra vida diaria y cómo la palabra de Dios actúa como un filtro poderoso para limpiar nuestra mente y renovar nuestro espíritu. Romanos 12:2 nos da una clave fundamental para la transformación espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos revela un principio poderoso: nuestra transformación comienza en la mente. El mundo constantemente trata de moldearnos con sus ideas, sus valores y sus mentiras, pero Dios nos llama a una renovación que nos aleja del pensamiento mundano y nos acerca a su verdad. La palabra griega utilizada para transformaos en este versículo es metamorfo, la misma raíz de donde proviene la palabra metamorfosis.
Esto implica un cambio profundo, como el de una oruga en mariposa. Así como ese proceso es irreversible, Dios quiere que nuestra mente pase por una transformación radical que nos haga pensar y vivir de manera diferente. Pero, ¿cómo se logra esta renovación por medio de la palabra de Dios? En Efesios 5, 26, la Biblia dice que Cristo nos limpia por el lavamiento del agua, por la palabra. Es decir, la palabra de Dios actúa en nuestra vida como un río de agua viva que purifica nuestros pensamientos, eliminando todo aquello que no proviene de Él. Cuando meditamos en las Escrituras, ocurre algo sobrenatural, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver la vida con los ojos de Dios en lugar de con los ojos del miedo o de la duda. Nuestra mente se llena de verdad en lugar de dejarnos influenciar por filosofías humanas. Renovamos nuestro entendimiento con la sabiduría divina, y nuestra fe se fortalece. Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en la Biblia, más confianza desarrollamos en las promesas de Dios. El enemigo sabe que si logra contaminar nuestra mente con mentiras, puede paralizarnos espiritualmente, pero cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros y transforme nuestra manera de pensar, comenzamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Por eso, cada día debemos hacernos esta pregunta: ¿qué pensamientos estoy permitiendo en mi mente? Si no están alineados con la verdad de Dios, debemos reemplazarlos con las promesas de su palabra. Los pensamientos negativos pueden convertirse en prisiones invisibles que nos mantienen atados al miedo, a la ansiedad y a la desesperanza, pero Dios nos ha dado una poderosa arma para defendernos: su palabra. Efesios 6, 17 nos enseña sobre la armadura espiritual que todo creyente debe tener. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este pasaje encontramos dos elementos esenciales para nuestra mente. El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos y nos recuerda que somos salvos en Cristo, ayudándonos a no dudar de nuestra identidad en Dios, impidiendo que el enemigo nos ataque con mentiras sobre quiénes somos. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. No basta con defendernos, necesitamos atacar las mentiras con la verdad de la palabra. Cada vez que un pensamiento negativo intente apoderarse de nuestra mente, debemos levantar el escudo de la fe y blandir la espada de la palabra. Por ejemplo, si el enemigo te dice no tienes valor, responde con Isaías 43, 4, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te amo. Si te dice Dios te ha abandonado, responde con Deuteronomio 31, 8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Si te dice nunca podrás vencer este problema, responde con Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave está en identificar las mentiras y reemplazarlas con la verdad de Dios. Cuando hacemos esto de manera constante, nuestra mente comienza a ser purificada y fortalecida en el Señor. Así como un soldado no entra en batalla sin su espada, un cristiano no puede enfrentar los ataques del enemigo sin la palabra de Dios. Necesitamos aprender a usarla cada día, recordando que la verdad siempre vence a la mentira y que la luz siempre disipa la oscuridad. Uno de los mayores regalos que Dios nos ofrece a través de su palabra es su paz. Una paz que va más allá de lo que podemos comprender o explicar. En Filipenses 4, 7 encontramos una promesa que ha fortalecido a innumerables creyentes a lo largo de la historia.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es como la que el mundo ofrece, una paz superficial que depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural que permanece incluso en medio de la tormenta. Pero ¿cómo podemos experimentarla en nuestra vida diaria? A través de la oración. El pasaje nos enseña que la paz de Dios llega cuando llevamos nuestras preocupaciones a Él en oración. No podemos llenar nuestra mente con pensamientos de ansiedad y, al mismo tiempo, esperar sentir la paz de Dios. Agradeciendo en todo momento. Cuando agradecemos a Dios, incluso en los momentos difíciles, estamos reconociendo que Él sigue en control. La gratitud abre la puerta a la paz, enfocándonos en Cristo. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto significa que, cuando mantenemos nuestra mente centrada en Dios y no en los problemas, su paz nos sostiene. Cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar, la paz reemplaza la ansiedad, la fe reemplaza el temor y la confianza en Dios sustituye la incertidumbre. El enemigo tratará de llenarnos de inquietudes, pero la paz de Dios actúa como un guardián que protege nuestro corazón y nuestra mente. No se trata de ignorar los problemas, sino de entregarlos en manos de aquel que tiene el poder de resolverlos. Así que hoy, si te sientes inquieto o preocupado, detente un momento, ora y permite que la paz de Dios llene tu vida, porque esa paz no solo te fortalecerá, sino que también será un testimonio poderoso para los que te rodean. La batalla más grande que enfrentamos no es contra personas ni circunstancias externas, sino contra los pensamientos que gobiernan nuestra mente. Muchas veces hemos permitido que creencias erróneas, mentiras del enemigo y patrones destructivos tomen control de nuestra forma de pensar. Pero Dios nos ha dado una solución poderosa en su palabra, la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta de manera clara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos una verdad clave: la transformación en nuestra vida comienza en la mente. Si queremos ver cambios reales en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir, primero debemos cambiar la manera en que pensamos. Pero ¿cómo se renueva la mente en la práctica? Identificando pensamientos que no vienen de Dios. Pregúntate: ¿este pensamiento está alineado con la palabra de Dios o es una mentira del enemigo? Cada vez que un pensamiento de miedo, culpa, condenación o derrota aparezca en tu mente, somételo a la verdad de la Biblia, reemplazando las mentiras con la verdad de Dios. No basta con rechazar los pensamientos negativos, es necesario llenar la mente con lo que Dios dice. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en lo que es verdadero, puro, justo y digno de alabanza. Es decir, necesitamos meditar en las promesas de Dios y en su amor, declarando la palabra de Dios en voz alta. Hay poder en nuestras palabras. Cuando declaramos la verdad de Dios sobre nuestra vida, nuestra mente comienza a alinearse con su propósito. Jesús mismo usó la palabra escrita para vencer las tentaciones del enemigo en el desierto, permaneciendo en la presencia de Dios. La mente no se renueva de un día para otro, es un proceso continuo que requiere buscar a Dios diariamente en oración, adoración y estudio de su palabra. Cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Dios,
nuestra perspectiva cambia, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver la vida desde el punto de vista del cielo en lugar de sentirnos derrotados. Nos levantamos con la certeza de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que hoy es el día para comenzar este proceso de transformación. No permitas que los pensamientos del pasado sigan gobernando tu presente. Llena tu mente con la verdad de Dios y experimentarás una libertad que nunca antes habías conocido. La vida está llena de heridas emocionales que dejan cicatrices profundas en nuestro corazón, ya sea por un fracaso, una traición, una pérdida o cualquier otro dolor. Todos hemos experimentado el sufrimiento, sin embargo, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo es un recordatorio de que Dios no solo ve nuestras heridas, sino que está comprometido a sanarlas. Muchas veces pensamos que debemos sanar por nosotros mismos, que debemos esconder nuestro dolor y seguir adelante, pero lo que Dios nos ofrece es una sanidad total, una sanidad que proviene de su palabra. ¿Cómo puede la palabra de Dios sanar nuestro corazón? Dándonos consuelo en medio del dolor. Cuando leemos las Escrituras, encontramos que no estamos solos en nuestro sufrimiento. La Biblia está llena de historias de personas que, al igual que nosotros, enfrentaron pérdidas y tragedias, pero también encontramos un Dios fiel que siempre estuvo allí para restaurar. Dios conoce nuestro dolor y su palabra es una fuente constante de consuelo. En 2 Corintios 1:13-4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. La palabra nos consuela y nos da paz en medio de la tormenta, renovando nuestra identidad en Cristo. Muchas veces, nuestras heridas emocionales están vinculadas a nuestra identidad. Nos vemos a nosotros mismos como fracasados, desvalorizados o no amados. Pero cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que nuestra verdadera identidad está en Cristo. Somos amados, perdonados y aceptados por Él. Esas verdades restauran nuestro sentido de valor y propósito. En Efesios 1:45 dice: Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, transformando nuestras emociones con la verdad de Dios. Cuando enfrentamos dolor, nuestras emociones a menudo se desbordan, la tristeza, la ira, la frustración y la desesperanza se apoderan de nosotros. Pero la palabra de Dios tiene el poder de restaurar el equilibrio emocional. A través de la meditación en sus promesas, nuestro enfoque se cambia, dejamos de enfocarnos en el dolor y comenzamos a ver la esperanza y el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios 5:17 encontramos una promesa maravillosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que, aunque nuestras heridas puedan ser profundas, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida. Sanando nuestras relaciones rotas, el perdón es un principio clave en la sanidad emocional. La palabra de Dios nos enseña a perdonar a los demás tal como Dios nos ha perdonado. El perdón no solo sana nuestra relación con los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos del veneno del rencor.
En Efesios 4, 31, 32 se nos enseña: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La sanidad de Dios es un proceso, pero su palabra es un bálsamo que comienza a sanar de inmediato. Hoy es el día para permitir que la palabra de Dios entre en las áreas más profundas de tu corazón, para que Él te sane y te restaure por completo. No importa cuán roto te sientas, Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para paralizar a los creyentes. Nos lleva a dudar de lo que Dios puede hacer, a temer al futuro y a escondernos de las oportunidades que Él nos presenta. Pero la Biblia nos ofrece una verdad transformadora: Dios está con nosotros y su presencia disipa todo miedo. Isaías 41, 10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio de que el miedo nunca tiene que gobernar nuestra vida, porque la presencia de Dios es más poderosa que cualquier temor. Pero ¿cómo podemos vivir esta verdad en la práctica? ¿Cómo podemos enfrentar el miedo con la certeza de que Dios está a nuestro lado? Recordando las promesas de Dios. El miedo a menudo surge cuando olvidamos lo que Él nos ha prometido y cuando nos enfocamos en las dificultades o en lo que podría salir mal. Comenzamos a sentirnos abrumados, pero cuando recordamos lo que Dios ha prometido, el miedo comienza a desvanecerse. Dios no nos ha dejado ni nos dejará jamás. Él está con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, y nos sostiene con su mano poderosa. En Deuteronomio 31, 6 se nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Enfrentando el miedo con acción. El miedo a menudo nos paraliza, pero Dios nos llama a avanzar con valentía. No se trata de no sentir miedo, sino de actuar a pesar del miedo. Cuando confiamos en que Dios está con nosotros, podemos avanzar con valentía, sabiendo que Él nos sostendrá en cada paso que demos. En Josué 1, Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Reemplazando el miedo con fe. La fe es la respuesta divina al miedo, y donde hay fe, el miedo no tiene espacio. Al concentrarnos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y recordar su fidelidad, nuestra fe crece y el miedo pierde su poder. En 2 Timoteo 1, 7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la promesa de que, en Cristo, tenemos un espíritu valiente, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Recibiendo la paz de Dios. La paz que Dios da no es como la paz del mundo. Su paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Cuando vivimos conscientes de que Dios está con nosotros, su paz inunda nuestros corazones y el miedo pierde su control. Filipenses 4, 7 nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El miedo es una realidad, pero no tiene que definirnos. La presencia de Dios está disponible para cada uno de nosotros y su poder es mucho mayor que cualquier miedo que enfrentemos hoy. Elige caminar con valentía, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Él te promete que no estarás solo,
y su presencia es suficiente para vencer cualquier temor. La oscuridad puede representar muchas cosas en nuestra vida: confusión, dolor, incertidumbre, tentaciones o incluso momentos de soledad profunda. Cuando nos enfrentamos a la oscuridad, tendemos a sentirnos perdidos y sin esperanza. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro camino, guiándonos en medio de la oscuridad. El Salmo 119:15 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Esta declaración no solo habla de cómo la palabra de Dios nos guía en nuestros días de incertidumbre, sino que también nos recuerda que, no importa cuán oscuro sea el momento, la luz de Dios siempre estará disponible para guiarnos. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos los momentos más oscuros? La palabra de Dios nos guía cuando estamos perdidos. A menudo, en medio de la oscuridad, sentimos que no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. La confusión puede tomar control de nuestras mentes y la incertidumbre puede atraparnos, pero la palabra de Dios es como una brújula espiritual. Nos proporciona dirección y nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. En Proverbios 3:56 encontramos este consejo: «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La luz de la palabra de Dios disipa la oscuridad del pecado. La oscuridad, a menudo, se asocia con el pecado y las tentaciones que nos alejan de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la luz de la palabra de Dios puede disipar esa oscuridad, mostrando la verdad y ofreciendo la oportunidad de arrepentirnos y restaurarnos. Cuando nos acercamos a la Biblia, somos confrontados con la verdad de quiénes somos en Cristo, lo que nos permite alejarnos de la oscuridad del pecado. En Juan 8:12, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». La luz de la palabra de Dios nos da esperanza en medio de la desesperación. La oscuridad también puede ser emocional y espiritual. Cuando estamos en momentos de sufrimiento o desesperación, puede parecer que no hay salida. Sin embargo, la palabra de Dios es una luz que nos da esperanza, recordándonos que nuestro sufrimiento no es eterno y que Dios está obrando para nuestro bien. En Romanos 15:4 leemos: «Porque todo lo que fue escrito antes, para nuestra enseñanza, fue escrito a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza». La palabra de Dios revela la verdad en medio de las mentiras. Vivimos en un mundo lleno de mentiras y engaños. Las voces del mundo a menudo nos confunden, nos desorientan y nos hacen dudar de lo que es verdadero, pero la palabra de Dios es la verdad absoluta que nos muestra la realidad de quiénes somos y lo que Dios tiene preparado para nosotros. A través de su palabra, podemos ver el mundo con los ojos de Dios y tomar decisiones basadas en su verdad. En Juan 17:17, Jesús ora: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad». La luz de la palabra de Dios nos fortalece para seguir adelante en tiempos de oscuridad. Nuestra energía física, emocional y espiritual puede disminuir, pero la luz de la palabra de Dios no solo nos ilumina, sino que también nos fortalece, dándonos la valentía y la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando parece que estamos caminando en la oscuridad. Cuando tomamos la Biblia en nuestras manos, la luz divina de Dios nos da la fuerza para continuar. En Isaías 40:29-31 se nos dice: «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». Los muchachos se fatigan y se cansan,
y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La oscuridad nunca es permanente. Cuando tenemos la luz de la palabra de Dios en los momentos más difíciles, esa luz nos guiará, disipará las tinieblas y nos dará la esperanza y fortaleza necesarias para seguir adelante. Hoy, permite que la palabra de Dios ilumine tu camino y te lleve hacia un futuro lleno de su gloria y propósito. La transformación personal es uno de los mayores anhelos del ser humano. Todos buscamos una mejor versión de nosotros mismos, un cambio profundo que toque no solo nuestras acciones, sino nuestro corazón y mente. Sin embargo, este cambio verdadero no puede ocurrir por nuestros propios esfuerzos. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos de adentro hacia afuera, renovando nuestro ser y cambiando nuestra perspectiva sobre la vida. Romanos 12:2 nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos habla directamente de la transformación que se produce cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente. Esta transformación no es superficial, sino que llega al corazón mismo, cambiando nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Pero ¿cómo ocurre esta renovación profunda? ¿Cómo puede la palabra de Dios transformar nuestra vida de manera real y duradera? La palabra de Dios nos muestra quiénes somos en Cristo. Muchos de nosotros luchamos con nuestra identidad, nos sentimos inseguros o influenciados por lo que el mundo dice sobre nosotros, pero la palabra de Dios tiene el poder de revelarnos nuestra verdadera identidad. A través de las Escrituras, descubrimos que somos hijos amados de Dios, justificados en Cristo y con un propósito eterno. Esta revelación de nuestra identidad en Cristo cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nos da una nueva perspectiva sobre nuestra vida. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios nos libera de las mentiras que nos atan. El enemigo usa mentiras y engaños para mantenernos cautivos, haciéndonos creer que no somos dignos del amor de Dios o que nunca podemos cambiar, pero la palabra de Dios es la verdad que nos libera de esas mentiras. Al enfrentar las falsas creencias con la verdad divina, nuestras cadenas espirituales se rompen y somos liberados. En Juan 8:32, Jesús nos promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios cambia nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de nuestras emociones y decisiones. A menudo, nuestros corazones están llenos de amargura, ira o dolor. Sin embargo, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestros corazones, sanando las heridas, restaurando la paz y llenándonos de amor. Cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, ella limpia, purifica y transforma nuestra naturaleza interna. En Ezequiel 32:6, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La palabra de Dios produce frutos de justicia en nuestra vida. La verdadera transformación siempre da fruto. No se trata solo de cambiar nuestras emociones o pensamientos, sino de que nuestra vida sea visible a través de acciones justas y agradables a Dios. En Colosenses 1:10, Pablo ora para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
La transformación que viene de la palabra de Dios es continua. La transformación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. Día tras día, la palabra de Dios sigue trabajando en nosotros, perfeccionando nuestra fe y nuestra vida. Cada vez que leemos las Escrituras, Dios nos enseña algo nuevo y nos acerca un paso más a la imagen de su Hijo. Este proceso de renovación es constante y nunca termina. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La transformación interior que Dios quiere hacer en tu vida es real, profunda y poderosa. A medida que permitimos que su palabra trabaje en nosotros, nos convertimos en nuevas criaturas, reflejando su gloria y amor. Hoy, invita a la palabra de Dios a cambiar tu corazón, tu mente y tu vida, para que puedas vivir como la persona que Él ha creado para ser. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen la determinación de llegar hasta el final de un vídeo como este, y eso demuestra tu compromiso con Dios y tu fe. Tu disposición para escuchar, reflexionar y aprender es algo que Dios honra y ve con agrado. Estoy agradecido por cada minuto que has dedicado a este viaje de descubrimiento, porque lo que has aprendido hoy puede transformar tu vida de una manera profunda y duradera. Ahora que has experimentado todo lo que la palabra de Dios tiene para ofrecerte en este vídeo, quiero que sepas que este es solo el comienzo de un camino maravilloso. Lo que has aprendido hoy tiene el poder de cambiar tu mente, renovar tu espíritu y traer paz a tu vida. Pero para que esta transformación continúe es necesario que tomes acción. La fe sin obras está muerta. Así que quiero invitarte a hacer algo que marque un compromiso con lo que has aprendido. Si llegaste hasta el final de este vídeo, quiero que dejes un comentario con la frase "Mi mente está renovada por la palabra de Dios". Esta frase no solo es una afirmación de tu fe, sino una declaración de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Además, al comentar, estás participando activamente en el fortalecimiento de la comunidad de fe que se ha formado. Aquí también quiero felicitarte por darle me gusta al vídeo. Al hacerlo, estás ayudando a que más personas, como tú, puedan encontrar este mensaje de esperanza, paz y renovación. No se trata solo de dar un me gusta, se trata de que, al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que lo necesitan, de modo que estés difundiendo la palabra de Dios y permitiendo que más personas puedan recibirla en su vida. Además, te invito a suscribirte al canal, si no lo has hecho ya. Este canal no es solo un espacio para escuchar, es un lugar donde podemos crecer juntos en nuestra fe. Al suscribirte, te estás comprometiendo a seguir recibiendo enseñanzas que seguirán transformando tu vida. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Porque, al hacerlo, estarás dándole a tu vida una fuente constante de luz y esperanza. Es importante que compartas este vídeo. La palabra de Dios no debe guardarse solo para uno mismo, sino que debe ser compartida con todos los que la necesiten. Así que, si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en enviarlo a un amigo, a un familiar o incluso a alguien que esté pasando por un momento difícil. Nunca sabemos a quién podría salvar este mensaje. Ahora, antes de que te vayas, quiero que te quedes unos minutos en silencio, disfrutando de la música suave que hemos preparado para ti. No pauses el vídeo. Aprovecha estos momentos para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida hoy. Gracias, Señor, por la paz que nos das, por la renovación que has comenzado en nosotros. Haz de esta paz y esta renovación parte de nuestro caminar diario.
Por último, quiero animarte a seguir viendo los vídeos de este canal para mantener tu llama espiritual encendida. Sabemos que en este mundo hay muchas distracciones, pero siempre es bueno recordar que nuestra fuerza viene de la palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo vídeo. Paz en Cristo.